La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra, Juan capítulo 6, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es la palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Algo precioso ocurre aquí con la palabra y que no podemos dejar de atender como seres humanos. Pero yo creo que el poco entendimiento muchas veces trae la murmuración. Y la murmuración siempre va a venir sobre algo que se ha expuesto, sobre algo que alguien dijo. La murmuración puede estar en el trabajo. El jefe es el que más recibe murmuración, porque las determinaciones de él como empleador son dictadas, son dichas, pero el empleado tiene la tendencia a murmurar de ellas. Y así murmuramos de más gente, que la murmura se convierte al final en chisme. Pero para el Señor Jesús lo que están haciendo estos murmuradores es exponiéndose a una ignorancia. Y eso mismo pasa cuando X predicador está en el púlpito y desde aquí abajo murmuran y dicen: no, ese predicador no tiene autoridad, ese predicador nos duerme, ese predicador no. Lo que quieran decir es una murmuración. Lo que sí yo sé decirles es que el que viene a predicar, aunque sea una palabra, es para usted. Aunque sea una palabra, es para mí. Y eso lo he aprendido porque la palabra dice que es viva y es eficaz. Entonces, si alguien viene a predicar y predica con la palabra de Dios, la forma en que lo diga es otra cosa, pero evitar la murmuración. Jesús acaba de hablar de algo que no creemos y nos cuesta creer. Les acaba de decir: yo soy el pan que ha venido del cielo. Hermanos, para usted y para mí resulta fácil leerlo en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo murmuró y Dios le dijo a Moisés: diles que les voy a mandar pan y carne. Algo inverosímil que llueva pan. Pero para ellos llovió pan. Y llovió pan en los patios de sus casas. Y ese pan que llovió lo recogían y lo llevaban al molino. O lo molían, mejor dicho, no existían los molinos de aquel tiempo. Pero llovió pan. ¿Cuántos de ustedes quisieran que en la mañana que se levantan hubiese pan que cayó del cielo? Hermanos, esa es la figura para este tiempo. En aquel tiempo fue real el pan en el patio, en el desierto. Pero ¿cuántos de ustedes hemos amanecido y no tenemos que comer? Y hemos orado y de repente usted se encontró una bolsita, no negra, ¿verdad?, de otro color, con pan adentro. Y ese pancito que está adentro, lo primero que hace es: gracias, Señor, aunque se lo haya llevado el gato. Sí, una hermana cuenta una realidad. Con el pastor estuvieron 3 días de ayuno y no pasaba nada de comida porque estaban en ayuno, pero el 4.º día iban a levantar el ayuno y no tenían que comer. Y él le dijo: eso no es posible. Yo voy a salir y vengo con comida. No sé, en el campo van por la iguana, por el tacuacín o no sé qué cosa más, pero vienen con comida. Pero él salió y volvió sin comida. ¿Cómo vendría? Pero la señora le dijo: mira, ahí en el lavadero un gato traía una bolsa y él la dejó. Yo no le he querido ni ir a ver, le dijo. Y fue a ver y le dijo: oh, mujer, qué incrédula que sos. Fue a ver
y lo que venía era un pollo. Sí, no le voy a decir la marca porque no me corresponde, pero un pollo en la bolsa. Y mira, la mujer le dijo: sí, aquí está la respuesta del Señor, aquí está en la comida, venite, mira que tenés ahí, aunque sea salite y hagámoslo. Miren, comieron. ¿Cuántos de ustedes quisieran que les lloviera pan? Y el Señor les está diciendo: yo soy el pan que ha caído del cielo. ¿Quién le va a creer? ¿Cómo? Si tú eres un hombre, es lógico. Pero el Señor está usando la figura de que Él es el pan de vida. Pero note usted que ese pan del que habla, le dice: el que coma no tendrá hambre jamás. Hermano, ¿usted quiere que le llueva un pan de esos en el que no tenga otra vez hambre? ¿Verdad que si fuera posible lo quisiéramos así? Mi señora me dice: ¿hasta cuándo vas a dejar de comer pan dulce? Y le digo: hasta el día que ustedes dejen de dármelo. Si vamos a algún lugar, dice, lo primero que le dice: un cafecito con pan. Y yo, como soy irresistible, le digo: amén. Pero a veces nos ha tocado ir a otra parte y dice: lo primero, un cafecito con pan, amén. Y mi señora se pone al medio y me dice: ¿qué no te estoy diciendo? No me lo digas delante de ellos, en el otro. Es eso de comer pan, hermanos, todos lo tenemos. ¿Quién no quiere pan? Y siempre lo andamos probando. Y cuando lo sentimos bueno, volvemos ahí. Pero ¿qué tal si le lloviera pan del cielo? Pero aunque usted no lo crea, le está lloviendo pan del cielo a usted. La bendición de Dios está ahí, solo tiene que entenderlo. La polémica de ellos fue no discernirlo. Y esa polémica de no discernir el pan tuvo un resultado: se fueron del lado del Señor. Hermano, tú no tienes por qué irte del lado del Señor, aunque no te venga el pan ahora, te va a venir más tarde. De alguna manera alguien te va a dar de comer, aunque no digan amén. Por eso quiero hablar un poquito sobre este título: mejor pregunta antes de irte. Mejor pregunta antes de irte. ¿Por qué? En primer lugar, quiero decirte que el Señor conoce los pensamientos de los hombres, porque el Señor es omnisciente. Él ya sabe lo que yo he pensado. Él ya sabe de que lo que yo pienso lo voy a decir, porque Él conoce mi pasado, mi presente y mi futuro. Yo solo conozco mi pasado y conozco mi presente. Mi futuro no lo sé. Dentro de 10 minutos, 20, 30, yo no sé qué va a pasar, usted tampoco. Pero Dios en su omnisciencia sabe que al terminar el culto usted puede estar murmurando. Él lo sabe ya, porque Él conoce los pensamientos. Por eso es que les dijo: ¿les ofende esto? ¿Les ofende esto? ¿Verdaderamente les ofende? Es una pregunta grave la que les hace. ¿Por qué? Porque estos discípulos eran discípulos de Juan. Juan tenía palabra dura. Juan era un profeta de Dios que les decía: el hacha ya está puesta. Era un profeta de Dios que les decía: den frutos dignos de arrepentimiento. Era un profeta que le decía al pueblo las cosas más duras. Y los discípulos: qué bueno, Señor, qué bueno, Juan. Eso dile, Juan. Lo como dicen en la iglesia para vos es: diga sí. Mire, cuando yo he predicado algunas veces, aparecen entre 3 y 4 personas. El que me dice: qué bonito mensaje. Aparece el que me dijo: se equivocó en eso. Aparece el que me dijo: así predíqueles. Aparece el que me dice: al fin habló del pecado. Ahí están. Y yo los oigo a todos porque para mí es un abono. Yo necesito, al pararme frente a ustedes, preguntarle al Señor qué voy a decir. Ahí está Juan predicando duro y ellos oyendo la palabra. Y se acercan a Jesús y no pueden discernir un tema y dicen: oh, qué dura es la palabra. ¿Quién la podrá oír? ¿Qué es lo que expresaron? Una ignorancia. Es una ignorancia simple y sencillamente no lo puedo ver de otra manera, porque se encuentran ante dos potencias: la de Juan, que viene 6 meses antes para proclamar el evangelio con dureza, y Jesús, que viene para suavizar aquello. Pero la gran diferencia está marcada. Juan el Bautista es un profeta de Dios, pero no tiene la omnisciencia de Dios, no sabe los pensamientos de los que están con él. Jesús sí los conoce. Esa es la gran diferencia marcada, que Él conoce los pensamientos. Por eso les dijo: ¿les ofende eso que dije? ¿Sabe qué? Con el profeta Juan habían aprendido mucho, pero no habían descubierto la fe. No habían entendido que la palabra es por el oír.
Si usted lo escucha bien, cuando Pablo dice que la fe es por el oír palabra de Dios, entonces no pudieron asociar el pan de vida con la muerte espiritual. No lo pudieron entender. Bueno, no los culpamos. La mujer en Samaria llegó con su cántaro a traer agua y Jesús la estaba esperando. Asoció la sed con el agua y con el pozo. Y esa asociación se la llevó a la mujer y se la llevó a él mismo. Porque después de hablar de tanto del agua y de la sed, terminó diciéndole: ¿y tú cómo me pides que te dé a beber si somos enemigos? ¿Cómo te me pides a beber si no tienes agua? Y el Señor le dijo: yo soy el agua que salta para vida eterna. Esa palabra, hermanos, le quedó dando vuelta en la cabeza a esa mujer y dijo: ¿cómo puede ser posible que este hombre sea el agua si el pozo está aquí? ¿Cómo puedo entenderlo? Pero en un momento determinado de su vida el Espíritu Santo viene y le ministra y entiende que el que le habló es el profeta de Dios Jesucristo y le ha dicho: yo soy el agua de vida que salta para vida eterna. No le quedó más remedio que correr y dejar el cántaro y predicar en Samaria. Por eso el Señor se quedó en Samaria y muchos se convirtieron por la figura de la mujer en Samaria. ¿Sabe que nos cuesta entender? Por eso el Señor les dijo: ¿esto les ofende? Hermano, yo te digo, ¿esto te ofende? Es una pregunta que el Señor la hace como queriéndoles decir: qué ignorantes son ustedes, qué ignorancia la de ustedes. Y el Señor bien suavecito les dice: mire, fíjese que le dice así: pues qué, versículo 62, pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Esta es lo que los manda a pensar cuando Jesús les dice: si yo me pusiera a ustedes a explicarles que yo vine verdaderamente del cielo y que uso la figura del pan para demostrarles que el que coma de este pan no tendrá hambre jamás, no lo van a entender si no entienden que vengo del cielo. Esa expresión de no entender de dónde viene Jesucristo, esa expresión de la mente humana que no puede concebir estas cosas, le pasó a Nicodemo. Nicodemo, hermano, se presentó ante el Señor con unas palabras raras: tú eres el Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está contigo. Tienes que nacer de nuevo. Pero si yo te vengo a decir que tú eres maestro, tienes que nacer de nuevo. Pero te estoy hablando que reconozco tu maestría, tienes que nacer de nuevo. Hermano, Nicodemo pasó un buen rato discutiendo con el Señor y no entendía que nacer del vientre de la madre era una cosa y nacer del poder de Dios era otro. No lo comprendía. Y el Señor lo que le estaba diciendo es que tienes que conocer el Espíritu Santo de Dios para tu vida. Y cuando eso venga a tu vida, iglesia, en ese momento tu vida va a cambiar para una revelación de Cristo. Déjame decirte algo importante: Nicodemo se fue intranquilo. Y el Señor le dijo: mira, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Tú como maestro no conoces las cosas terrenales y no las has entendido. ¿Cómo vas a entender las celestiales? Mejor te digo una cosa, que así como el Hijo del Hombre fue levantado, lo vas a entender, y entonces vas a entender lo que dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Entiendes esto? Nicodemo no lo entendió, se fue. Pero se fue 3 años. Y a los 3 años el discernimiento del Espíritu lo tuvo trabajando. Amados hermanos, hay personas en la iglesia que llevan años y no han podido discernir quién es Jesucristo. Hay personas que llevan años y no han podido entender lo que entendió el centurión en la cruz del Calvario cuando dijo: este verdaderamente es el Hijo de Dios. Hermanos, no nos debe de pasar eso. Tenemos que entrar a entender que el Espíritu Santo puede discernir en nosotros la palabra, porque la palabra es vida. Nicodemo aparece 3 años después manifestando su amor, no con 1 libra de perfume, sino con 100 libras en la cruz del Calvario. ¿Cómo vas a llegar tú a la iglesia con 100 libras de perfume cuando entiendas que Jesucristo es el Señor? No puede haber fe si no hay discernimiento. Por más que te prediquen la palabra, si no hay discernimiento, va a estar difícil. Comprendida la palabra, hermanos, podemos hablar de fe. Alguien me dice: hermano, ese versículo ya lo sabemos de memoria. Pues yo eso quiero que sepan de memoria el versículo, porque yo siempre digo en mis prédicas que sin fe es imposible agradar a Dios.
Y lo voy a decir ahora, mañana y hasta que el Señor me lleve a su presencia. ¿Por qué? Porque sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. ¿Por qué razón? Porque dice el mismo versículo que el que busca a Dios tiene que creer que Dios existe, que está ahí, y Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, hermanos, cuando comenzamos a discernir la palabra, como Nicodemo en 3 años, no importa cuánto sea, entonces vamos a poder hablar y creer que Jesucristo es el Señor, porque dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Cuando tú llegas hasta ahí, a la cruz del Calvario, entonces estás comenzando a someter tu espíritu a la palabra de Dios. Jesús les dijo: pues sí, si vieras al Hijo del Hombre subir hasta donde estaba primero, entonces lo podrías entender. Pero aquí es lo que yo te digo: en su omnisciencia el Señor sabe mi presente y sabe mi futuro. Es el único. Sí, es el único. A usted le pueden decir: te vas a morir, pero eso no es el futuro. Esa es una advertencia por lo que nos quieran decir, pero el futuro le pertenece a Dios. Por eso dice la palabra que las cosas reveladas son para los hombres y las secretas le corresponden a Dios. Entonces, hermanos, para poder entender esta palabra hay que leerla y entrar en el detalle perfecto de Dios, que consiste en someterse a la palabra. Mira el versículo 63. Dice de esta manera: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Tiene un mensaje profundo este versículo? Claro que sí, porque está hablando del hombre en su potencia, del hombre en su manifestar, que tiene un espíritu, un alma y un cuerpo. El cuerpo, amados hermanos, cuando se muere lo pasean hasta 3 veces por la ciudad, pero el final siempre es el mismo, el cementerio. Pero el espíritu y el alma que vuelven a Dios, que lo dio. Pero el alma es la que pervierte el cuerpo. Entonces, por eso es que hay evangelistas que dicen: esa carnita tuya se la va a llevar el diablo, esa carnita tuya va para el cementerio, esa carnita débil tuya, y así lo evangelizan a uno. Es dura la palabra, pero le están diciendo la verdad. Porque el Señor lo que le ha dicho a estos personajes que lo están arruinando ahí el momento, lo que les ha dicho: entiendan que yo soplé espíritu de vida para que cuando ustedes nacieron, entiendan que le dejé un alma para que puedan discernir los pensamientos. Ahí está su razón, su intelecto, su voluntad, su risa, su lloro, todo lo que quieran está ahí. Pero en el espíritu está la comunicación con Dios. Por eso les dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y en vida. Si ustedes quieren creer que yo soy el pan de vida, créanlo. Si ustedes creen que si comen de este pan no morirán, créanlo. Si ustedes creen todo eso, entonces se están entrando y sometiendo su espíritu al espíritu de Dios, amado hermano. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes a Cristo, en ese momento dice la palabra que fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa, el cual son las arras de la herencia adquirida hasta el día de la disposición final. Pero eso no es el bautismo, ese es tu sello cuando recibiste al Señor. Y qué importancia tiene cuando tú le das cabida al Espíritu Santo de Dios en tu vida con tu espíritu. Por eso el Señor dice: las palabras que yo les digo son espíritu y son vida. Cuando tú no entiendas la palabra en tu devocional, cierra la Biblia, pero también cierra los ojos y dile: Señor, no lo entiendo, pero quiero que tu espíritu me lo diga. Entonces estás entendiendo que ya no eres una persona natural, porque la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque se han discernido espiritualmente, pero el que las entiende con el espíritu, Dios le revela lo que ya está revelado con más facilidad. Porque el Señor dijo: la palabra es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y partir el espíritu del alma. Cuando el alma te estorba, amado hermano, la palabra te va a estorbar. Por eso yo te quiero decir, hermano, la palabra siempre va a ser dura. Todo depende como tú la estés tomando. Todo va a depender de cómo tú la estés sometiendo a ti. Por eso la iglesia debe de entenderlo. Cuando leemos en este capítulo 6, el versículo 51, dice: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan,
oiga, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Aquí está la confusión. La cual yo daré por la vida del mundo. Aquí lo simplifica, porque está hablando de la cruz del Calvario. Ese pan que se llama Jesucristo fue a la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos vida. Amado hermano, aquí está la clave de todo esto. Por eso es que nosotros, cuando vamos a ver esta parte, debemos de entender que Jesús le está diciendo esa parte porque Él tiene planificado hacer una última comida con los discípulos. Y esa última comida con los discípulos, quiero leerlo en Lucas 22 de esta manera. Lucas 22, 19 dice: y tomó el pan. Está despidiéndose el Señor en la Santa Cena. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros he dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Esto es muy posterior a lo que está hablando del pan de vida. Hermanos, si nosotros como iglesia no nos preparamos, no vamos a poder discernir cuando corresponda tomar la Santa Cena. No vamos a poder entender la parte importante de la conciencia cuando tomamos el pan y el vino. Déjame decirte, yo he podido observar personas que tienen a sus niños al lado y los niños todo quieren, y más si es pan. Y pasa la copa y el vino y le dan a los niños el pan y el vino. El niño no tiene ninguna culpa, ni la más mínima culpa, porque no lo entiende. Pero el que se lo dio, sí lo sabe. Y si no lo sabe, está en los que el Señor les dijo: ¿les ofende esto? ¿Les ofende esto? Oiga hermano, qué interesante cuando el Señor prepara a estos discípulos para esto. ¿Por qué razón te lo digo? Comer el pan es símbolo de vida. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 11. Yo voy contigo, yo te lo leo, no os preocupéis. Mira, dice la palabra que el Señor había preparado a aquella gente para poderle dar la palabra en el último momento. Dice el versículo 27 del capítulo 11 a los Corintios: de manera que cualquiera que comiera este pan, se está refiriendo a las palabras que les dijo a ellos, a cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Oiga, qué palabra, hermanos. Si de repente hay personas que dicen: no, yo no voy a tomar la Santa Cena. Pero mire, yo ya le dije cuándo no la va a tomar: cuando no ha recibido a Cristo, cuando no ha sido bautizado y otras cosas que podrían discernirse de otra manera. Pero alguien dice: no, es que estoy en pecado. Eso no se lo creo. O sea, no le creo que no pueda tomar la Santa Cena. Que esté en pecado sí se lo creo. Pero ¿acaso no es Dios quien le perdona? ¿Acaso no es el momento para hablar con Dios y decirle: perdóname, Señor? Hermano, pedirle perdón a Dios desde el corazón es la cosa más sublime para Dios. Dice el Señor que no hay corazón contrito y humillado que Él no acepte. Y la Biblia dice que Él es justo y fiel para perdonar pecados. Pero si yo digo que no he pecado, lo hago mentiroso, soy pecador, hermano. Nosotros tenemos que entender esta parte para poder discernir el cuerpo de Cristo y entenderlo. Mire lo que dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ya murieron. Oiga, es un poco dura la palabra, claro que es dura, pero yo te pregunto a ti, no como Jesús, sino como predicador: ¿os ofende esto? Amado hermano, no nos tiene que ofender. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de entender que no nos vamos a ir de aquí mientras no tengamos discernimiento de la palabra. ¿Por qué se fueron ellos? Si el Señor les había dicho: yo soy el camino,
la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando les dijo eso en esa oportunidad, amado hermano, les está dando un gran mensaje. No tienen otro camino, no pueden llegar al Padre si mi Padre no se los revela. Y yo quiero que te vuelvas conmigo ahí donde estamos en Juan, donde el Señor les dijo a estos hombres, les dijo de esa manera esta palabra. Dice: por eso les he dicho, versículo 65, que ninguno puede ver en a mí si no le fuere dado del Padre. Hermano, una de las grandes herencias, una de las cosas más lindas y preciosas es que el Padre se encargue de revelarte al Hijo, porque el día que te revela al Hijo tú lo tienes todo. Y yo siempre lo estoy diciendo y repitiendo: el que no tiene a Cristo no tiene nada. El Señor siempre nos ha dicho: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. De manera que tú no vas a estar buscando al Padre, porque el Padre le dio al Hijo la autoridad y la capacidad para perdonar pecados y para venir a este mundo a redimirlo con su preciosa sangre. No hay otro, no hay quien haya derramado sangre más que el Señor por ti y por mí. Por lo tanto, cuando el Señor te lo revele, entonces vas a entender el sacrificio perfecto. Entonces vas a entender que no hay otro camino. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué se fueron? ¿Cuántos se van de la iglesia? Tenemos cada 15 y cada 8. Hermano, yo le digo y le repito lo que yo uso a mi señora en estas figuras, y le pido permiso a ella. Me dice: ¿regaste la hierbabuena? No, se me olvidó. Ven y vela cómo está, marchita. ¿Por qué tan débil la hierbabuena? Le digo: es que si no la regas todos los días no vas a poder tomar sopa de res con hierbabuena. Pero la compro. No, es que esta plantita es la nuestra. Hermano, ¿por qué en la iglesia no regamos? ¿Por qué en la iglesia no cultivamos? Sencillamente, hermano, porque nos volvemos muy, no sé, no encuentro la palabra. Y repito, si me amaban ya no me van a amar, pero te voy a hablar de dos grupos que hay en la iglesia. El primer grupo, que es el que más me gusta, son los que oyen la palabra y la toman como venga. ¿Sí? ¿Saben quiénes son ellos? Los maduros, los que espiritualmente han madurado, los que perseveran, los que van a la iglesia como Josué, que viene a predicar uno y viene a predicar otro y otro, pero es lo mismo, es la palabra de Dios, y no viene a murmurar ni a decir nada, sino por el contrario está diciendo que está recibiendo la palabra de Dios. Esos son los que perseveran, esos son los que no se van, esos son los que entienden que aunque venga la palabra dura, pero es para ellos. Amado hermano, aquí es donde yo le repito lo que le digo. Hay personas que me han dicho: así predica, hermano, eso es bueno, fuerte, duro. Y no se van. Y no se van. Pero el otro grupo son los que creen que es para ellos. Y la encuentran dura y se van. ¡Qué bárbaro! Una hermana trajo a su esposo. Y desde que empezó el culto estaba intranquilo. Y se fueron, y nomás salieron a la puerta, empezó la pelea. Y le dijo: vos todo le contás al pastor, para mí predicó. Y yo no lo conozco, yo no sé, no lo había visto nunca, primera vez, y no lo volví a ver, porque dura es la palabra. Y aquí están todos ustedes, y algunos me dicen: hermano, yo estuve en el culto, yo no los he visto. Me dice: aquí estoy cieguito, no los conozco. La palabra es para usted y para mí. Venga como venga y donde venga. Por eso hay que madurar espiritualmente. Otra hermana, el marido le decía: es que vos vas a la iglesia por ir a ver al pastor. Y yo le digo, así le dice: sí, hermano, todos los domingos me dice: vos vas a la iglesia solo por ir a ver al pastor. Y yo le dije: ¿qué le contestó usted? ¿Que está equivocado? No, le dije yo, no, dígale que es cierto. Y si no, cuando pase la puerta, póngase una venda y no me mire, porque todos ustedes vinieron para verme a mí, ¿verdad?
Les dije eso porque están durmiendo, hermanos, pero es la realidad, la palabra. Tenemos que madurar. Volvieron atrás, amados hermanos. ¿Qué es lo que pasó con esto en el versículo 66? Desde entonces, dicen, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con el Señor. Déjame decirte, esto es como regresar a la esclavitud, amado hermano. Una persona que se ausente es como la hierbabuena de mi casa, que no tiene el agua y se va a ir secando, y se va a ir secando, y el enemigo te está vigilando. Por eso dice Pedro que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? Al débil, al que no tiene espíritu, al que no ha entendido la palabra, al que se quiere ir, al que va de nuevo a Egipto, al que va a recibir los tronos que le ofrece el diablo, al que vuelve al reino de Satanás. Hermanos, dice la palabra, es como volver al fango, al vómito. Y dice el Señor, mejor no me hubieran conocido. Esos se fueron. Pero yo quiero decirte, ¿qué hace la palabra de vida eterna? En primer lugar, hermanos, transforma vidas y te ayuda a conocer la muerte espiritual. Nadie la quiere cuando conoce a Dios. La muerte espiritual tiene un significado y es bien clara. Jesús dijo, yo he venido para darle vida y vida en abundancia. Qué lindo, ¿no? Uno se sorprende con la vida en abundancia. Ya hablé de que te puede llover pan en tu casa, pero no hay cosa más linda que una persona tenga su familia integrada, que pueda orar por sus hijos todos y sus hijos orar por él o por ella y verlos reunidos. Yo siento que es un premio que no tiene precio. Y si quiere calificarlo como algo, esa es vida en abundancia. No es la vida en abundancia de vivir 100 años, 120, 130, esa es cosa del Señor. Pero yo pienso que solo puede ocurrir cuando ha habido una transformación por la palabra. El versículo 67 dijo, Jesús les dijo a los 12, ¿se quieren ir ustedes también? Oiga, hermano, yo no sé si nuestro Señor estaba un poquito enojado, ¿cómo estaba? Porque le dijo a los otros, ¿a ustedes les ofende esto? Y dicho de esa manera, hermanos, uno lo toma como un reto. Sí, si a mí me dice uno de ustedes, ¿y qué? ¿Te ofende eso? Yo me voy enrollando las mangas. Y si lo veo un poquito fornidito, me le voy apartando. Y voy pensando qué le voy a hacer porque me ha ofendido. Me ha dicho, ¿y qué? ¿Te ofende eso? Es un reto. Que si usted lo toma en la palabra y piensa lo otro, diría, si no les parece, se pueden ir. Si usted cree así, yo no vine a decirle eso a la iglesia, le vengo a decir lo contrario a eso. Pero Jesús eso hizo. ¿Les ofende esto? Si ustedes no están entendiendo lo que explico sobre esta tierra, ¿cómo van a entender de que un día me verán subir al cielo? Porque lo vieron subir esos. Lo vieron subir, estaban entre los 500 privilegiados que llegaron al monte, pero no vinieron al aposento. Ahí estaban, estos que se fueron. Entonces, hermano, si esto es así, nosotros tenemos que entender y permanecer convencidos por el Espíritu de Dios y conocer verdaderamente qué es la muerte espiritual. Cuando tú comprendes qué es la muerte espiritual, vas a entender que lo que tú quieres es una vida con Cristo Jesús, una vida eterna. Pero la muerte espiritual consiste en el infierno, perdóname que te lo diga, pero ahí se cumplen las palabras del salmista cuando en el Salmo 34:10 dijo, es mejor un día en los atrios del Señor que 1000 afuera. ¿Por qué lo dijo? Porque anhelaba estar en la casa de Dios. Y la casa de Dios, hermanos, tómelo como quiera, pero es la que te va a sustentar y regar el espíritu para que puedas crecer verdaderamente. Por eso Pedro dijo, cuando el Señor les dijo, ¿y qué pasa ustedes? ¿Se quieren ir también? Y Pedro, ¿qué dijo Pedro? Le respondió, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes las palabras de vida eterna? Yo no sé si lloraron. Yo no sé si se compungieron de corazón. Yo no sé qué tipo de humillación hubo en ellos, pero fue un plural perfecto, Señor.
ya les dijiste a esos que si les ofende, a nosotros no, Señor. Nosotros hemos sabido que tú tienes palabras de vida eterna y no tenemos a dónde ir. Esa palabra conmovió al Señor de una forma, pero no tengo idea ni cómo, hermano. Y le dice Pedro, y nosotros hemos creído y también hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, amado hermano. Cuando sea revelado el Señor en tu vida, entonces lo vas a comprender y vas a ver que las palabras de vida eterna convencen. Las palabras de vida eterna convencen, hermano. Mira, no te vuelvas como la plantita. Hay un árbol que lo riegan al tiempo y no se seca. Pero esos están escogidos, son los creyentes que han creído, hermano. Los otros necesitan un poquito de regada. Esta es la palabra de Dios. Yo te voy a decir que las palabras de vida eterna, además de transformarte, tienen ganancia, porque tú vas a creer. Y no hay cosa más difícil en el ser humano, hermanos, que crea. Y Pedro dijo, nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando tú vienes a la palabra de Dios y te sometes a ella, por dura que sea, vas a poder decir esto. Pero tienes primero que creerlo. El segundo ganancia es conocer. Porque nosotros muchas veces, hermanos, no conocemos a quién adoramos. No conocemos a quién pedimos. No lo conocemos. Cuando usted compra una cosa y va a un almacén de prestigio, usted como que se ufana en decir dónde lo compró. No estoy haciendo comerciales ni he dicho nombre de almacén. Pero ese le da el prestigio al producto que han comprado. Y cuando usted reconoce que Jesucristo es el Señor, usted tiene una garantía de prestigio. Porque además de ser la garantía de prestigio, usted no compró nada, el Señor pagó por usted con un precio especial. Entonces, cuando usted lo conoce, entra en la tercera ganancia, que es la revelación de la identidad del Hijo de Dios. Cuando usted entiende la revelación de esto, va a poder leer en el versículo 25. Esto dijo el Señor: ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Uno de los grandes regalos en tu vida para la vida eterna, hermano, son las palabras de vida eterna, y que solo las puede haber traído el Señor Jesucristo para revelación a tu vida. La palabra dice que la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y la palabra va a reformar, transformar y renovar tu vida. Voy a terminar con esto. Cuando el Señor le habla a Pablo para que escriba a los romanos, y les escribe en el capítulo 12 de esta manera: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amado hermano, este es un detalle que debemos de preservar, conservar con nosotros. Como hijos de Dios, ¿podemos llegar a sacrificar nuestros cuerpos? Claro que sí, en un sacrificio vivo y santo. El sacrificio vivo y santo consiste en hacer la voluntad de Dios, para que la voluntad de Dios la podamos ver perfecta. Eso es lo que Dios quiere. No os conforméis a este siglo, sino antes transformaos y renovaos en el entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la voluntad perfecta de Dios. Tú y yo somos llamados a creer. Tú y yo somos llamados a tener a un Cristo de poder en nuestras vidas, porque nosotros somos realmente, como Pedro dijo, hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre, gracias esta mañana. Señor, no nos ha revelado sangre ni carne esto, sino tu Espíritu, Señor. Porque cuando tú dijiste, Padre, que el Espíritu es el que da vida y que la carne para nada aprovecha, nos dijiste de una manera simple y sencilla:
tus concupiscencias son los deseos desordenados del cuerpo que impiden el progreso espiritual. Los deseos desordenados del cuerpo son las concupiscencias con las cuales el ser humano es atraído y seducido y se embaraza de pecado y da muerte y da vida al pecado con la muerte. Los que se fueron, Señor, se fueron ofendidos por la palabra porque no tuvieron el discernimiento. Ni siquiera se detuvieron a preguntar y esperar y fueron dañados sutilmente por el enemigo. A nosotros, Señor, ayúdanos a entender y poder discernir esta palabra para nosotros. Te doy gracias por el pueblo reunido, Señor. Y yo te pido por ellos, Señor, que pasen a ser un pueblo espiritualmente maduro a través de la perseverancia, a través de la constancia, a través de no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino por el contrario, Señor, hacer y vivir la palabra y que los hechos se vean en progreso, Padre. Gracias. Yo te pido bendigas a cada uno de las familias presentes. Señor, que nadie se muestre ofendido por la palabra, por el contrario, la tomen y la pongan por obra, Señor. Gracias. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.